Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Inflexión. Tremendo programa que tenemos hoy y quisimos hoy día darle con un timing muy especial porque, claro, estamos saliendo de un plebiscito, fue una elección muy compleja, muy polarizada. Venimos saliendo de un periodo de 4 años, ¿cierto? De uno y una y otra votación. Finalmente llegamos un poco a donde estábamos antes, dicen algunos, otros dicen que se avanzó porque se despejaron y se conversaron ciertas cosas. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve de aquí hacia adelante la proyección del mercado inmobiliario? ¿Se recuperará un poco la inversión? ¿Se disminuirá, cierto, la permisología? Son todos esos los temas que hoy día están trabajando, ¿cierto? Influyendo, impactando en distintas direcciones y que al final impactan, ¿cierto? En lo que accede un inversionista, en las plusvalías, en las condiciones comerciales que te da una inmobiliaria. Ayer tuvimos una tremenda noticia, no sé si la vieron, que es la baja, ¿cierto?, de 75 puntos base del Banco Central. Eso es una tremenda noticia para el mercado inmobiliario, fue mayor a lo esperado. Aquí lo que se mide en este tipo de casos son las expectativas. Entonces, si es mayor a lo esperado, es muy positivo. Y se supone que se vienen nuevas bajas de esta tasa. Las tasas largas, que se llama, no necesariamente reaccionan al mismo tiempo, que son las de los créditos hipotecarios, pero sí ya se ve esa tendencia. Entonces, cosa de tiempo que disminuyan, ¿cierto?, las tasas de los créditos hipotecarios, que como les decía, también se ven afectadas por otros factores, por ejemplo, la coyuntura política, la coyuntura económica, el riesgo país, etcétera. Entonces tenemos un tremendo invitado hoy día. Hace tiempo que no estaba con nosotros. Partimos prácticamente el tema de los live con Giorgio hace ya 4 o 5 años. Y la verdad es que es un orgullo tenerte nuevamente, Giorgio, a nuestro experto. La gente te quiere escuchar. Hay mucha gente conectada hoy día y estamos solo a 3 días de lo que fue este plebiscito. Y entrando de lleno en materia, Giorgio, la gente te pregunta y quiere saber, también nos pueden preguntar por redes sociales, si tienen alguna consulta nos van preguntando, ¿cuál es tu visión? ¿Qué opinas? ¿Qué se viene? ¿Qué se ve? ¿Cuáles son las proyecciones 2024? Hola, Nicolás, un placer nuevamente poder tener una mirada inmobiliaria, legal, y poder aportar a la visión de los, de las personas inversionistas inmobiliarias en cómo vienen los próximos semestres o años. Es evidente que el 2024 hay una crisis mundial y obviamente se acentúa en Chile, pero evidentemente tenemos que estar viendo, como tú bien dijiste, estas señales que va a ir dando el mercado de cómo va a ser el efecto post plebiscito de salida e ir digiriendo cómo el mercado se va a comportar. Yo me atrevería a decir que hay que distinguir en lo que dice relación a constructoras inmobiliarias, en lo que dice a la compra y venta y lo que dice respecto al arriendo. Yo creo que el 2024, 2025, el mercado que debería andar mejor es en estas tres áreas de lo que involucra todo el sector inmobiliario, evidentemente el arriendo. El arriendo, ¿por qué? Porque es claro, va a haber menos stock, menos proyectos y finalmente va a consolidar que el arriendo, ya sea residencial de casas para primera vivienda, sobre todo ese segmento, va a haber tal vez un fenómeno de que va a haber gente que la va a arrendar en pocos días, porque va a haber cada día menos stock. ¿Ah? Porque en cierta medida los créditos sobre los 5.000 UF son de difícil acceso hoy. Entonces la gente está, en vez de comprar propiedades entre 5.000 y 20.000 UF, va a tener que arrendar. Y en ese efecto, obviamente, por pie, por tasa, vamos viendo que va bajando, pero los números ahí son complicados para ese segmento y seguramente el stock de viviendas residenciales va a ser de muy corta,
de muy corto plazo para arrendar. Respecto a las propiedades que son de inversionistas inmobiliarios que rondan en los 2.000 a los 3.500 UF, va a depender, yo creo, la comuna, la ciudad, si ese arriendo se va a comportar adecuadamente o no, ¿ya? Hay comunas que están muy pegadas, hay otras que están muy bien, y todo determina el perfil de arrendatario, comuna, servicio, seguridad. Y finalmente hay una tendencia a que la gente está buscando sectores con mayor seguridad pública, vial, y también en cuanto a infraestructura de los condominios. Entonces, en ese sentido también hay que distinguir porque pueden haber comunas que estén muy bien y otras que estén muy complicadas porque en cierta medida la demanda se desplazó hacia otras comunas y genera un stock en edificios de arriendo donde tú tienes, la única manera de poder competir es bajar un 10, un 20, hasta un 30% el canon de arriendo, ya para buscar velocidad o tasa de ocupación. Respecto al mundo de la compra y venta, lo veo bastante golpeado. Hoy día es difícil vender y difícil vender porque finalmente estamos hablando de plazo. No significa que yo no pueda vender, sino que más bien hay un plazo extendido finalmente de hasta 6 meses a un año en poder vender cualquier unidad, ¿ya? Independiente del valor. Sí, marcadamente las propiedades sobre 10.000 UF es casi hoy día muy complejo venderla, ¿ya? Y por ende, aquellas personas que estén deseosas de vender tienen que hacerse una idea de que no menos de 12 meses va a involucrar una operación de compra-venta y obviamente también marcadamente indicar de que hay ciertas comunas en donde el barómetro está en cero. Es decir, hay comunas en donde lamentablemente tal vez sobrepasan los 12 meses o tal vez cierta posibilidad de tener una venta más larga en cuanto a plazo. Y respecto a inmobiliaria y constructora, veo que la permisología es un tema. Evidentemente, yo creo que ahí está el talón de Aquiles y eso va a involucrar que el efecto ya de tener 24, 36 meses de retraso en los proyectos inmobiliarios a nivel nacional y el retraso más allá de cada proyecto de permisología, estamos hablando tal vez de un retraso de obra y de oferta-demanda de 48 meses. Es decir, es peor que el escenario que había post-terremoto del año 2010, en donde hizo que las propiedades tuvieran una curva ascendente de precio y en definitiva no hubiera oferta. Esto es curioso. Tenemos, Van a tener las inmobiliarias y cómo se va a comportar el post plebiscito y la evolución de todo este proceso de aquí a 4 años, ¿ah? Que yo es lo que estimo tal vez que va a demorar un proceso de regularización y ver qué va a pasar hacia los próximos 4 años siguientes. Por ende, obviamente hay movimiento en el sector inmobiliario, es muy acotado, es decir, quien compra hoy día es aquel que tiene renta y aquel que no tiene inmuebles. Aquel que tiene inmuebles se le complica ir a la inversión porque por UF, por precio, a no ser que sean oportunidades, es el minuto para aquellos que tienen compras cash, es decir, aquellos que tienen liquidez, esperar y buscar oportunidades de compra sin financiamiento. Idealmente ese segmento va a estar muy bien preparado para los próximos 12 o 18 meses, en donde claramente van a haber muchas oportunidades inmobiliarias de comprar a un precio tal vez menor, de un 20, un 10%, e incluso en algunas comunas tal vez más.
Ese es más o menos mi diagnóstico, Nicolás. No, tremendo, tremendo, claro. Efectivamente, yo creo que hay ahí bastante coincidencia con respecto a lo que tú dices, por lo menos por mi parte, estamos viendo bastante y solamente para complementar un poco lo que dice Giorgio, también es curioso lo que está pasando en el mercado de renta inmobiliaria, porque esta tremenda presión de esta población inmigrante que tenemos, que hoy día se estima en 1.600.000, los legales, si a eso le sumamos los 500.000 que no están legalizados, incluso son más, estamos hablando de 2 millones de personas, que no sé qué porcentaje, pero probablemente el 99% no puede comprar. Entonces una presión tremenda hacia el mercado del arriendo, lo cual se concentra principalmente 65% de este número en Santiago, y dentro de Santiago en Recoleta, Estación Central, Santiago Centro, esas comunas, La Cisterna, San Miguel. Por lo tanto, el mercado de renta inmobiliaria tiene una presión que ya tenía siempre por el tema del déficit habitacional que tenemos en Chile, que se le agrega esta presión de los inmigrantes, y por el otro lado, Giorgio, tenemos el tema de la ley de Devuélveme la Casa, que al parecer está funcionando muy, muy bien, y el cuello de botella hoy día está en el tema de la notificación, que al parecer también un problema a nivel del Poder Judicial. Por lo tanto, ese mercado de renta inmobiliaria, yo le pondría un check, yo le pondría que estamos ok en este minuto, para que la gente que invierte en propiedades tiene también un poco la confianza, o no, no la certeza, la confianza, ¿cierto? De que el mercado, de que después puede colocar en arriendo esa unidad. Sí, claro. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el proceso de selección, porque se ha deteriorado mucho el perfil de arrendatario y en cierta medida hay que hacer un proceso de selección exhaustivo, asegurar, como lo hablamos en la época de la pandemia, con un buen contrato. La ley de Devuélveme mi casa en cierta medida funcionó muy bien como texto, pero como operatividad, el cuello de botella o el talón de Aquiles nuevamente está no en el Poder Judicial, sino que está en el proceso de lanzamiento que lo hace un receptor y que tiene que hacerlo con auxilio de la fuerza pública y obviamente hay poca dotación y en base a eso hace que haya un retraso en los procesos de lanzamiento de los arrendatarios morosos. Entonces, evidentemente, creo que más allá de buscar soluciones administrativas o judiciales, el proceso tiene que ser bien llevado respecto a al proceso de elección del perfil. Evidentemente ahí tiene un alto grado de poder no fallar en tener problemas a futuro. Cervelino, abogado experto, abogado inmobiliario y tributario, va a dejar al final ciertos sus datos para todos los que necesiten contactarlo, y una asesoría. Y yo metiéndonos ya de lleno en lo que fue el plebiscito. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó en estos 4 años? Más que enfocarnos en lo que pasó, ¿cuál es tu visión hacia adelante? ¿Qué impacto tiene este resultado que tuvimos el domingo? ¿Y qué se pronostica para adelante? Hay gente que tiene un poco de duda, que esto va a seguir, otros dicen que se acabó. Eh, ¿Cómo es tu visión? Sí, pienso que han sido para los inversionistas inmobiliarios, han sido 4 años perdidos, lamentablemente, de crecimiento de patrimonio. Aquellos inversionistas que tal vez han tenido la capacidad de poder hacer crecer su patrimonio inmobiliario. Eh, Pienso que los próximos años no hay que pensar en dos, sino que en cuatro o en ocho. Y en ese sentido, pienso que hay que ver cómo se va a comportar el mercado del arriendo, cómo se va a comportar la UEF, cómo se va a comportar la tasa del financiamiento bancario o mutuario, y en base a ello sacar conclusiones. Evidentemente, creo de que en los próximos años aquel que tenga los recursos, finalmente es ideal invertir, van a haber oportunidades, y si uno mira a largo plazo, el tema inmobiliario tiene siglos, y finalmente hay que mirarlo como que son siglos positivos, siglos mediocres y siglos negativos. En ese contexto, si uno piensa a largo plazo, evidentemente puede ser una muy buena inversión hoy. El punto es que hay que tener la espalda financiera, porque en cierta medida hoy día el arriendo con el dividendo no está en todas las comunas o ciudades neteando, y finalmente si la UEF sube la tasa
sube, hay que pensar bien si es el momento de invertir. Y en ese contexto creo de que ya es más personal la evaluación que colectiva o dar recomendaciones. Creo que hoy día quien invierte debe tener muy claro que hay una incertidumbre y que eso se traduce en que puede subir la UEF de la noche a la mañana, de que las tasas pueden cambiar, de que las propiedades pueden bajar, que el arriendo puede sufrir cambios, que algunas comunas que eran buenas pueden ser malas. Entonces uno tiene que tener un proceso de evaluación incluso mayor que en el proceso de la pandemia. Cuando hablábamos de la pandemia, que habían comunas que estaban emergiendo en la zona norte, en la zona sur, la gente estaba privilegiando la casa versus el departamento. Bueno, pues hoy hay más variables que uno debe analizar, pero más allá de inmobiliarias, que son súper vitales, también hay que evaluar las personales. Es decir, ¿tengo proyección en el empleo? ¿Tengo capacidad de ahorro para un proceso de alza? ¿No me neté el arriendo con el dividendo? Si estoy bien, es el momento, porque tal vez esa propiedad en 10 años más va a valer mucho más. Ahora, si yo estoy estrictamente apegado a un sueldo en donde finalmente mis ahorros van a ir a un pie y mi arriendo va a estar neteado con el dividendo o al revés, va a ser negativo, piénsalo. Creo que por eso hoy día también es más acotado quién puede invertir, porque obviamente los procesos van mutando, van cambiando, y por otro lado nos encontramos con el contexto también, ojo con este tema, la permisología, porque a mí una inmobiliaria me puede decir, mira, te voy a entregar el 20 de diciembre, y puede ser que me entregue en mayo o en junio. Y mis circunstancias económicas o mis circunstancias familiares cambian. Antes, no sé, te estoy hablando 3, 4 años atrás, te decían en diciembre y en diciembre era la entrega. Entonces, hay factores que pueden condicionar, o sea, perder el empleo significa no tener el acceso al crédito en el minuto que hubo un retraso en permisología de 6 meses, de 8 meses, y que me cambie las condiciones económicas y no pueda acceder al crédito y tenga que pagar la multa de la promesa. Entonces hay que tener mucho cuidado y es un elemento bien importante. También que las promesas tienen que leerse bastante bien, determinar los cambios de condiciones, ojalá regular eso en la misma promesa, es decir, si yo eximirme del pago del pie o de la multa, si eventualmente pierdo mi trabajo, si tengo un problema de salud, porque eso a veces queda en la interpretación administrativa discrecional de la inmobiliaria, pero perfectamente, dado estos procesos que no están ajustándose a los plazos, pueden hacer variar bastante las circunstancias del comprador y que el minuto apropiado para expresarlo en letra y en firma es la promesa de compraventa. Y ahí es donde estamos viendo los desistimientos muchas veces, porque finalmente estos procesos no están bien regulados y que son factores, ojo, ajenos al comprador. Me explico, no hay recepción municipal porque la municipalidad se retrasó. No evolucionó el proyecto porque la inmobiliaria no tuvo el financiamiento correspondiente para las etapas y se retrasó 6 meses o 2 meses. Entonces, eso que por lo general está muy bien regulado en la promesa, y las inmobiliarias ponen los plazos, ponen las circunstancias y por ello fijarse muy bien en esos puntos. Perfecto, absolutamente de acuerdo, Giorgio. Súper bueno el análisis. En el fondo es caso a caso. Lo que puede ser bueno para uno, para otro no. El que tiene el guía, el que tiene trabajo, el que está justo, el match arriendo yendo. No, tremendo. Se tocaron todos los puntos. Así que bueno, muchas gracias. Estamos llegando al término de nuestro live. Giorgio, si quieres dejar tus datos para que la gente te Sí, pueda bueno, ahí está contactar. mi Por mi número. parte me despido. Muchas gracias y hasta un próximo Gracias, Nico. Ahí capítulo. están los números y cualquier tema inmobiliario y cualquier tema de tributación de bienes raíces, encantado como siempre. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, que estén bien. Buen día.